Ha habido un debate muy grande, yo creo que innecesario, sobre el poder del narcotráfico en México, si el narcotráfico está realmente o no controlando partes de la República Mexicana. Yo creo que sí, yo creo que se demuestra que sí, yo creo que hay muchos casos en los que está demostrado que el gobierno nacional, estatal o municipal son totalmente inoperantes. Pero esto pasó en septiembre y me dejó con muy mal sabor de boca. Se los voy a contar como me lo dijo, como lo cuenta una periodista que no sé qué tan fiable. A ver, los hechos están constatados. A lo mejor ella tiene una ideología que a ustedes les repugna, no lo sé, pero en todo caso, eso no es lo relevante ni debe ser tenido en cuenta demasiado. ¿Ok? Es el hecho el que alarma. Y esta noticia a mí, la verdad, me conmocionó mucho y me generó mucho dolor. Y es que médicos y trabajadores del Hospital General de Mexicali colgaron una manta frente al hospital dirigida a un narcotraficante, a Juan José Ponce Félix, alias El Ruso, que es líder del grupo criminal Los Rusos, que está ligado a la facción de la Malliza del cártel de Sinaloa. En esta manta le pedían que surtiera al hospital medicinas e insumos ante el desabasto severo. En la manta decían: señor Ruso, dejando en claro quién tiene el poder en Mexicali, queremos pedirle su apoyo para surtir el hospital de insumos y medicamentos y así dejar en claro que usted no tiene nada que ver con el desvío de recursos y mal uso del erario público manejado por la gobernadora Marina del Pilar. La redacción es súper fuerte porque también buscaba deslindar al capo de acusaciones de desvíos de recursos o mal uso del erario y responsabilizaba directamente a la gobernadora Marina del Pilar, a quien, recuerden, Estados Unidos le revocó la visa hace unos meses. Los médicos denunciaron que llevaban 15 días de paro en diferentes áreas del hospital por falta de insumos y problemas de inseguridad. En la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que desconocía quién dejó la manta y advirtió que el Gabinete de Seguridad investigaría. Además, reiteró que el abasto nacional de medicamentos es del 90% y responsabilizó a las empresas encargadas de la distribución. Pero este no es un hecho aislado de Baja California. En otros estados también ha habido denuncias continuas de falta de medicamentos en hospitales públicos. Este episodio regresa a los reflectores la discusión sobre la crisis de desabasto en el país, e independientemente de quién tenga la culpa, es un reflejo de la situación desesperada que se vive en México. Ahora, también no debemos dejar de lado que pedirle ayuda a un capo mientras se desprestigia al gobierno puede ser una estrategia de presión mediática. Pero estamos ante un dilema aún más grande. O sea, ¿realmente estamos dispuestos a asegurar el derecho humano a la salud, aunque esto signifique aliarnos con el narco? O sea, ¿no es esto mismo lo que llevó a muchas ciudades del país a normalizar la idea de que el narco es amigo y ahora viven en el terror? No sé, pero son muchísimas preguntas que debemos hacernos y, por sobre todo, reflexionar. Bueno, pues esa es la situación. Como en otras muchas ocasiones, porque esta no es una situación excepcional, se le pide a los narcotraficantes, que se sabe que cuentan con recursos económicos más que abundantes, que resuelvan un problema que no resuelve el gobierno mexicano. En este caso, relacionado obviamente con la salud. Yo la última pregunta que hace ella no la entiendo. Yo, si no tienes otra forma de resolverlo, lo resuelves así porque tienes gente muriéndose ahí en donde dice urgencias. Y el responsabilizar a los médicos y enfermeras de la manta, como si estuvieran faltándole a algo muy importante, desprestigiando al gobierno, se desprestigia solo. Incluso ejerciendo presión contra el gobierno, yo creo que es lo menos que pueden hacer. No puedes despreciarlos por ello, porque están haciendo lo que deben, desafortunadamente. Y además, al poner el acento sobre ellos, se quita el acento del gobierno mexicano. Llevamos 7 años de desabasto médico generalizado. Desde la destrucción del Seguro Popular, que no era bueno, pero era mejor que nada,
sustituido por el INSABI, que era nada o peor que nada, y luego por la promesa de la salud mejor que la de Dinamarca, con la que terminó mes tras mes su lamentable gobierno López Obrador, ha habido una y otra vez denuncias de todo tipo sobre el desabasto de medicamentos, sobre el desabasto de insumos, vendas, anestesia, desinfectantes, de todo, de todo. Porque hay presupuesto asignado para eso. Y alguien se lo está llevando y el gobierno de Morena lo está dejando. Y entonces mandaban al subsecretario, a Gatell, ¿verdad?, a decir que los padres de los niños con cáncer que pedían medicamentos eran unos golpistas. Y López Obrador se inventó que podía repartir toda la medicina del país a través de una megafarmacia que mandó construir, que tiró dinero, que no sirvió absolutamente para nada. Y se fue López Obrador y llegó Claudia. Y seguimos exactamente donde estaba México. La salud es la base de absolutamente todo. Si no tienes educación y tienes salud, no te mueres. Si lo tienes todo y no tienes salud, no lo disfrutas, vas a acabar muriéndote. La indolencia, la irresponsabilidad, la extraordinaria displicencia con la que la gente de Morena ha tratado el tema del desabasto médico es verdaderamente de lo más vergonzoso de estos gobiernos. Te voy a decir lo siguiente. Todos ellos tienen medicina privada. Todos ellos tienen seguros privados. Todos ellos tienen los medicamentos que necesitan. Y esto no debería ser el problema. Sí, siempre pasa que los gobernantes están mejor que los más jodidos del país. Pues sí, porque los que gobiernan fueron a la universidad, tienen recursos económicos, reciben muy buenos sueldos por el hecho de ser dirigentes del país. Eso es normal. Lo que no es normal es que por tener medicina privada, por tener tus medicamentos resueltos, mires a los que están abajo necesitados de apoyo, los desprecies, los acuses de golpistas o digas que están mintiendo, porque no es cierto. Hay abasto garantizado en todo el país. Y decir que hay abasto garantizado en todo el país no garantiza el abasto en todo el país. Lo peor del asunto va a ser si el narco realmente le consigue las medicinas y los insumos a este hospital. Obviamente lo puede humillar hasta el final, lo puede convertir en su propaganda particular. Pero de lo que tenemos que darnos cuenta es que quien avergüenza eso es a Claudia Sheinbaum, a todo su partido y a todos los rascahueles que están cobrando de ese partido con toda desvergüenza, dejando que pasen estas cosas, mirando para otro lado y silbando en la loma.